Saludos comandantes, les habla Bael Saer. Bienvenidos a este primer tutorial de la serie Elite 101. Estamos comenzando una partida desde cero en Elite Dangerous, así que lo primero que vamos a hacer será hacer algunas modificaciones a los controles del juego. Yo sé que ya están ansiosos por comenzar a jugar, pero créanme, la configuración que viene por defecto de los controles es terrible y personalmente unos de los primeros contratiempos o baches con los que me topé cuando empezaba a jugar hace muchos años este juego fue justamente debido a los controles. Te causan mucha dificultad al iniciar, así que lo primero que vamos a hacer es ir a opciones, controles, y como pueden ver, este es el preset que viene por defecto, el de teclado y mouse. Para todas las opciones tenemos los controles generales, que son para controlar las interfaces y los menús dentro del juego. Tenemos los controles de la nave, aquí es donde más cambios tenemos que hacer, porque es principalmente pues lo que vamos a hacer todo el tiempo, ¿vale? Controlar bien nuestra nave. Tenemos los controles SRB, que es para cuando estemos en los vehículos terrestres. Y por último los controles a pie. Vale, entonces vamos a comenzar con controles generales. Y lo primero que vamos a hacer es ir aquí a los presets. Y vamos a partir de mouse, keyboard and mouse yaw, que en español sería teclado y mouse guiñada. Vamos a comenzar todos de aquí y vamos a ir siguiendo los cambios que yo les voy a recomendar. Aquí realmente solamente vamos a ir a Interface Mode, a UI Back. Aquí, si se fijan, tiene por defecto el retroceso, que está casi a la mitad del teclado. Yo lo que les recomiendo es cambiar justamente este por el botón que está debajo de Escape, que en mi caso es esta barra vertical. Eso les va a permitir tener el salir o el retroceder del lado izquierdo del teclado, y así no tienen que despegar su mano izquierda de los controles de la nave. Y la segunda opción es usar el clic derecho del mouse, lo cual no viene mal, así que eso lo dejamos así. Aquí en Interface Mode es lo único que vamos a cambiar y vamos a Camera Suite. Aquí es una cuestión más de comodidad. Aquí yo agregaría el F12, que les va a facilitar el entrar y salir del modo de tercera persona por si quieren tomar una captura de pantalla o grabar algún video, etcétera. Básicamente eso sería todo en controles generales. Ahora vamos a pasar a donde más cambios tenemos que hacer, que es en los controles de la nave. Aquí de igual manera vamos a cambiar teclado y mouse yaw, que esto lo que nos va a permitir es controlar el eje horizontal de la nave con el mouse y no con las letras A y D como viene por defecto. Esto para mi gusto se siente mucho más natural, sobre todo cuando uno va empezando y todavía no sabe todas las diferentes formas de controlar la nave. Así que vamos a Flight Rotation y este que dice Roll Left lo vamos a cambiar por la letra A. Aquí le pueden dar en confirmar. Ahorita vamos a componer esa configuración que estaba vinculada previamente a la letra A. Y en Roll Right vamos a poner la letra D. Para los que ya han jugado otros juegos de vuelo, de naves o de aviones, pues esto es mucho más natural a mi parecer. Ahora vamos a la siguiente, que es Flight Thrust. Y aquí estas son las que quitamos. Vamos a reponerlas en la Q, el Thrust Left, y en la E, el Thrust Right. Okay, aquí en la parte de Thrust Forward vamos a poner la W, no importa que se quite S. Y en el Thrust Backward vamos a colocar la S. Como les digo, ahorita no es necesario ni que las memoricen ni que sepan perfectamente qué es cada término. Esto solo les va a servir para tener un punto de partida al irse familiarizando con los controles. Ok, vamos a Flight Throttle, si no me equivoco.
Y aquí Increase Throttle es el que teníamos en la W. Lo recomiendo que lo pongan en el Shift izquierdo. Y para Decrease Throttle el Control izquierdo. Esto lo vamos a dejar así y vamos a bajar hasta esta parte que dice establecer velocidad al 75%. Este lo vamos a vincular a nuestra barra espaciadora. Muy importante esta de aquí. Créanme que la van a necesitar mucho. Ahora vamos a este que dice Flight Miscellaneous. Y aquí tenemos el Friendship Drive en la J y el Super Cruise no está vinculado a nada. Vamos a dejar presionado J. Y eso nos va a permitir colocar el J Hold o mantener presionado J para activar el super crucero. Esto también, si alguien me lo hubiera explicado a un inicio, me hubiera ahorrado muchos golpes en el teclado. Ok, de Flight Miscellaneous me parece que ya terminamos. Vamos a pasar a Targeting, que es el siguiente. Ok, aquí es opcional. Este botón secundario, si ustedes tienen botones secundarios en el mouse, diferentes del clic izquierdo y clic derecho, aquí es muy recomendable ponerlos, es buen momento para que lo hagan. Entonces en mi caso aquí vamos a agregar el botón 4 del mouse, que es este que queda en mi pulgar. Y si lo tienen, podemos poner aquí otro más. En mi caso mi mouse solamente tiene esos dos al costado. Aquí es donde les recomiendo usarlos. ¿Esto qué es lo que hace? Cambiar al siguiente objetivo. Lo hace con la G. Entonces lo que yo hago es cambiar este de seleccionar la amenaza más alta a G dejar apretado. ¿Vale? Por consecuencia, aquí si lo tienen, podemos poner el de dejar presionado el botón 5 del mouse. Ok, de ahí nos vamos a bajar a ciclar el siguiente subsistema. Ahí es donde vamos a colocar la H. Se fijan, el siguiente es Y, el sistema anterior H. Y este, que no viene vinculado a nada, también me lo van a agradecer después, lo vamos a colocar en la K. Si se fijan, J era para el salto de supercrucero, la K nos permite seleccionar el siguiente sistema en ruta. Muy bien, hasta aquí con esta parte. Vamos a pasar a Weapons. Igual, N es para el siguiente grupo, dejar apretado N nos va a llevar atrás, esto también nos va a ayudar bastante. Y este yo les recomiendo que lo dejemos en off. Esto lo que hace es que si presionamos clic salgan las armas, no siempre es lo que queremos, así que para mi gusto es mejor que quede en off y solo desplegar las armas cuando así lo queramos. Y ya casi terminamos con los cambios de la nave. Vamos a Miscellaneous. Aquí está, Cargo Scoop. Este lo tenemos en el botón inicio, que igual queda muy lejos a la derecha. Este yo lo pongo en el Block Majus, que es el Caps Lock, con el que activamos mayúsculas y minúsculas. Ahí queda bastante bien, incluso le sirve de indicador para saber si está puesto o no el Cargo Scoop o la compuerta de carga. Vamos a bajar a Visión Nocturna. Visión Nocturna no sé por qué no está vinculado a nada por defecto. Debería, porque es algo que se usa bastante a bordo de la nave. Yo lo pongo en ñ. L para el tren de aterrizaje o landing gear. Y la ñ al ladito, Visión Nocturna. Está bastante bien ahí. Y aquí este lo habíamos desconfigurado porque estaba originalmente en el Shift izquierdo. Lo vamos a reponer en el Alt izquierdo. Este nos sirve, es bueno tenerlo ahí, no siempre se ocupa, pero es bueno tenerlo ahí porque nos permite enfocar la vista dentro de la nave, sobre todo en situaciones de combate, etcétera. Pero no quiero entrar en tantos detalles. Y ¿dónde está? Aquí.
Abrir mapa de la galaxia, yo les recomiendo F5, es el que yo uso, no está ligado a nada más. Y mapa del sistema F6. Igual, si no se los aprenden ahorita no se preocupen, pero es bueno que ya estén vinculados en algún acceso rápido. Muy bien, por último vamos ya a Full Spectrum Scanner. Aquí nada más vamos a agregar nuestro acceso rápido para salir en lugar del backspace. Ya saben, la barra vertical que está abajo de Escape. No lo podemos dejar en Escape porque Escape automáticamente nos manda al menú general del juego. Pero tenerlo aquí abajo del Escape se hace bastante cómodo e intuitivo. Y por último, en el Detail Surface Scanner, que es este de aquí. Primero, este de aquí está en Hold. Yo se los recomiendo cambiarlo a Tool, para que no tengan que dejar presionado para hacer el cambio. No tienen que saber qué es ahorita, pero igual les va a servir una vez que lo empiecen a utilizar. Y el Exit Mode, en lugar del Backspace, nuestra barra vertical. Listo. Ya, eso era lo más pesado. Ya libramos la parte más extensa. Lo siguiente ya es bastante rápido. Vamos a controles del SRB. No sé si esto realmente afecte en algo en la configuración de inicio, pero bueno, así nos aseguramos de partir todos desde el mismo punto. Ok, en Driving, igual para tener la misma constancia vamos a agregar N-Hold para retroceder en los grupos de disparo. En Drive Targeting, en lugar de el clic derecho vamos a poner la T, que es el que viene por defecto en nuestra nave, y vamos a poner nuestro botón secundario del mouse, que en mi caso es el 4. De ahí nos brincamos a Driving Turret Controls. Perdón, no. Drive Throttle. Y aquí vamos a cambiar este Accelerate por el Shift izquierdo. Sí. Y el Decelerate por el Control izquierdo. De esa manera igualmente queda ya congruente con nuestra nave. Y vamos a Drive Mode Switches, solo para reponer este que quedó en el Alt izquierdo al lado de nuestra barra espaciadora. Abrir mapa de la galaxia en F5, mapa del sistema en F6 y aplicamos. Muy bien. Por último, los controles a pie. De igual manera partimos de el mismo preset y vamos a On Foot. Aquí tenemos caminar, lo vamos a poner en la X. De esta manera queda más accesible para nosotros. Tenemos lanzar granada, ya está en el G. Y aquí está. Holster Weapon. Para guardar nuestra arma lo vamos a colocar en la barra vertical, que es el botón que tenemos debajo de Escape. Créanme, esto les va a ayudar muchísimo cuando tengan que guardar su arma de pronto. Para cambiar al tipo anterior de granada vamos a dejar el tabulador sostenido. Y la linterna yo les recomiendo ponerla en la L de Light. Se hace mucho más intuitivo de esa manera. Vamos por último On Foot Mode Switches. Aquí queremos abrir mapa de la galaxia de igual manera en F5 y mapa del sistema en F6. On Foot Miscellaneous. Aquí tenemos de manera automática el Aim Assist o la asistencia de apuntado, de disparo. Yo les recomiendo que lo apaguen.
Al menos esa es mi recomendación, ya dependerá de la preferencia de cada uno de ustedes, pero les recomiendo comenzar con el apagado y si se les dificulta podrían probar encenderlo, pero en mi opinión es más contraproducente que benéfico. Ok, le damos a aplicar y con eso ya tenemos nuestro custom preset para todas las opciones, y créanme, esto les va a dar un inicio mucho más fluido y amigable en el juego. Así que con esto pues ya estamos listos para comenzar con los tutoriales del juego. Esto les va a facilitar mucho la existencia en un inicio, y al final este es solo el punto de partida, ya que con el tiempo ustedes mismos van a ir identificando qué ajustes se adaptan más a su estilo de juego, y poco a poco los van a ir personalizando más y más, junto con todos los demás controles que hay y que ahorita no vimos. Pero esto como un punto de partida les va a servir mucho, espero al menos que así sea. Y bueno, con esto vamos a concluir el primer tutorial. Nos vemos en el próximo video para comenzar ya con los tutoriales del juego como tal, y pues nos vemos allá afuera, comandantes. Hasta la próxima.